noches ante todos. En esta ocasión somos el grupo número 2, el quien va a realizar una entrevista al licenciado Santiago Mori, titulado en Educación, especialidad en Lengua y Literatura, en realizar 4 preguntas acerca del poemario Trilce. Voy a presentar a mis compañeras. Tenemos a Yanira León, estudiante de Negocios Internacionales. Negocios Internacionales, perdón. A Daniela Caicho, estudiante de Derecho, y quien les habla, Clara Vidaurre, estudiante de la carrera de Contabilidad. ¿Y Mari? Compañera, por favor. Mari tuvo un pequeño inconveniente y pues va a entrar un poquito tarde. Ok, está bien. Las disculpas del caso. Me presento, soy José Manuel Vázquez Regalado, estudiante de la carrera de Contabilidad en la Universidad César Vallejo. Es que mi compañera se olvidó de mí. Okay, mucho gusto. No te había visto que estaba bien. Discúlpame, José Manuel. Mucho gusto, profesor. Igualmente. Bueno, profesor, buenas noches. Hola. Yo voy a realizar la primera pregunta, que es, ¿qué hechos marcaron la vida del escritor César Vallejo? Estaba pensando en esa pregunta, y esa pregunta es bastante amplia porque el poeta vive y sufre todo el tiempo, ¿no? Entonces, cada hecho que le ocurre a un poeta lo marca, lo determina. A Vallejo le ocurrieron muchas cosas en su vida. Si hablamos de cosas importantes, trascendentes, puede ser el hecho de que perdió a su madre, perdió a su mamá, y también perdió a su hermano, que él amaba, Miguel, pierde a su madre, y esto tiene una gran influencia posterior también para la publicación de sus poemas, ¿no? Porque la presencia familiar, la ausencia de su madre, el entorno familiar, es un insumo muy grande para sus poemas. Y un hecho que también pienso que puede haber influenciado es el hecho de que estuvo en la cárcel. Lo apresaron porque lo acusaron injustamente de una revuelta en la que hubo un fallecido en Trujillo y lo metieron preso. Sus amigos poetas reclamaron para que fuese liberado. Finalmente fue liberado, pero imagínense una experiencia de meses en la cárcel. A cualquiera le marca un antes y un después. Incluso se comenta, se dice, los estudiosos dicen que sirvió de base también esa estadía en la cárcel para que pueda moldear su poemario Trilce, el poemario que viene después. Entonces considero que puede ser la muerte de su madre, el tiempo que estuvo preso también, puede ser también el hecho de integrar el Grupo Norte. Integró el Grupo Norte con gente muy renombrada, que fue Antenor Orrego, el mismísimo José Carlos Mariátegui, Alcides Espelucín, un grupo de intelectuales a los cuales él también se sumó, ¿no? Entonces, el que haya integrado también el Grupo Norte es un hecho importante y determinante para él, la muerte de su madre. Entonces, el hecho de que estuvo preso también, considero, si me preguntan con respecto a Trilce, pueden ser esos hechos también, ¿no? Porque también hay hechos como la muerte del mismo Abraham Valdelomar, que era muy, muy cercano a César Vallejo, y también le afectó en gran forma, ¿no? Chicas, ¿tengo algún tiempo para las respuestas o puedo explayarme? No, normal, profesor. Se puede. Puede hablar todo lo que guste, profesor. Sí, le paso a Yanira para que realice la segunda pregunta. Ya bueno. ¿Qué impresión le causó el poemario Trilce? Particularmente, a mí me gusta mucho la poesía de Vallejo porque es una poesía muy dolorosa. Como decía, las experiencias del poeta lo marcan determinadamente, ¿no? Y Vallejo era un poeta, se le llama el poeta del dolor, ¿no? El poeta del sufrimiento. Se le vincula mucho con la tristeza, no necesariamente era un ser triste, porque también cuentan los cercanos que era un hombre festivo, alegre, ¿no? Pero a lo que voy es que el poemario Trilce
es un poemario incomprendido. Incomprendido en 1992 cuando salió, y comprendido en el año 2021 cuando alguien lo lee por primera vez, porque rompe toda la gramática, rompe la sintaxis, hay palabras inventadas por él, hay palabras antiguas que él vuelve a retomar. Entonces, si ustedes lo leen, chicas, si yo lo leo, no lo voy a entender, ¿no? Y no es algo malo que no se entienda, porque Vallejo justamente tiene esa importancia, que él es un poeta tan vanguardista que por lo menos es una adelantada a su época en muchas décadas, ¿no? Cuando se publicó, nadie entendió el poema. En 1922, cuando fue 200 ejemplares nada más de ese poemario, nadie lo entendió, ni sus amigos más cercanos lo apoyaron, le dijeron, mira, eres un excéntrico por escribir esto, ¿no? No se comprende. El mismísimo José María Eguren dijo, no, acá no sé qué has escrito, le dijo a Vallejo, ¿no? Y él escribe una carta a sus amigos más cercanos diciendo, he dado un salto al vacío, no sé dónde estoy, pero es mi búsqueda de libertad y he tenido que escribirlo, ¿no? Entonces hay un antes y hay un después de la escritura de Trilce. Bueno, seguimos, creo que me estoy saliendo del tema. Me gusta mucho Heraldos Negros, pero también me gusta Trilce. Me gusta Heraldos Negros porque fue el primer poemario y todavía tiene enfoque modernista allí, cuida mucho el lenguaje, tiene mucho el lenguaje rebuscado y exótico, pero en Trilce él destruye todo, destruye toda la norma. Entonces, me gusta Heraldos Negros por el contenido y me gusta Trilce porque innova todo, hasta el título, ¿no? El mismo título Trilce no tiene un significado en el diccionario, la palabra no existe. Y empezando desde el título, continuando porque no tienen los poemas no tienen título tampoco, sino enumeración, están enumerados, números romanos, y ya, todo lo que sea ruptura, todo lo que sea novedoso a mí me agrada, porque a veces lo que está parametrado aburre un poco. Gracias por su respuesta, profesor. Okay. ¿Quién continúa con la tercera pregunta, por favor? Bueno, yo tengo José una Manuel. pregunta. Creo que justo estaba respondiendo a esa pregunta, profesor, porque yo quiero saber que la obra cualquier persona lo puede leer y entender de hoy en día. Justamente como estaba enfocándome, es a veces incomprensible. Incomprensible porque está buscando mucho el verso sonoro, en cómo suenan las palabras. Hay una teoría acerca del título Trilce, que él estaba, para explicar algo rapidito, él iba a publicar su libro y le iba a poner Cráneo de Bronce. Cráneo de Bronce le iba a poner de título. Y su nombre, o sea, su seudónimo iba a ser César Perú. Cuando él comenta a sus amigos cercanos su propuesta, todos se matan de risa. Dicen, pero qué título y qué nombre tan estrambótico, ¿no? Pero ya habían publicado 3 hojas del poemario. Entonces a él le dicen, si cambiamos todo, va a tener que aumentar el costo, ¿no? Y él se quedó pensando en esas 3 hojas que iban a aumentar y cuentan que él pensaba 3, 3, tri, 3, 3, tri, tril, y le brotó Trilce, ¿no? De la palabra originalmente de 3. Y algunos dicen que es la mezcla de tristeza y dulzura, Trilce, ¿no? Precisamente esta dualidad que todas las personas tenemos, tristeza y dulzura. Entonces, yo pienso que hay que tener un conocimiento previo sobre el vanguardismo, sobre las técnicas innovadoras para entender a Vallejo. Honestamente, yo te puedo decir como docente que no cualquiera puede entender el poemario Trilce. Hay que tener cierto conocimiento de lo que es la corriente vanguardista, ¿no? Ojo, que era una época en la que no habían redes sociales, ¿no? Y ni globalización como ahora. Entonces, él escribía Trilce en el Perú, cuando en Europa recién se estaban escribiendo narrativas y poemas vanguardistas. Ojo, no habían ni sistemas de telecomunicaciones ni nada, y Vallejo estaba haciendo solito en el Perú, en un rincón del mundo, un poemario totalmente nuevo, totalmente novedoso. Por eso es que se le considera la primera y más importante obra vanguardista en nuestro idioma. Esa es la importancia.
hay que tener cierta base para ver, para entender el poemario Trilce, ¿no? No quiero decir que los poemas sean incomprensibles para las personas. Eso es diferente, porque en realidad yo siempre digo en mis clases que la poesía es todo. Todo es poesía. Poesía es una rosa, poesía es una persona, poesía es el cielo, el campo, el mar, todo es poesía. En el caso de Vallejo y su vanguardia, hay que tener cierto conocimiento del proceso de ruptura. Puede repetir muchas veces una consonante. Si quiere escribir brisa, Vallejo repite la R 7, 8 veces. Algo algo que vibra mucho. Si quiere separar una sílaba, separa la consonante de la vocal, de entre línea y línea. Entonces, quebranta la sintaxis y quebranta, y toda norma, si ustedes han leído a González Prada, él también rompía toda norma, ¿no? Porque a él no le gustaba lo preestablecido. Igualito es Vallejo en la poesía, rompe todo. Me estoy saliendo un poquito del... Listo, profesor, gracias. La siguiente pregunta. Y de paso aprendemos un poco más acerca del tema. Genial, genial. Okay. La cuarta pregunta, ¿qué figura literaria se encuentra en el poemario Trilce? Como decía, en esta repetición y en la búsqueda de la sonoridad, podría decir que hay una onomatopeya, la presencia de onomatopeya, porque él busca tomar los sonidos del entorno, de la naturaleza, de la propia voz interior, y las trata de reproducir. Yo pienso que podemos encontrar onomatopeya así de una manera muy clara. Después, sí, es que los poemas son tan de ruptura que no podemos encontrar estos recursos artísticos, porque las figuras literarias son recursos estilísticos, ¿no? Recursos artísticos, estilísticos. Principalmente, incluso estaba leyendo un poema de Vallejo en la tarde, aprovechando la coyuntura, y encontré justamente onomatopeyas, estos sonidos vibrantes y sonoros de las consonantes que él une. Repite mucho las consonantes, repite mucho. Y no es que sea en vano, ¿no? Sino es que él busca que sean sonoros, principalmente. Bueno, eso es lo que les podría decir con respecto al uso de figuras literarias. En Trilce no se ve tanto. Si vamos al primer poemario, que es Heraldos Negros, sí encontramos muchas figuras literarias, pero en Trilce no. En la novedad, en la vanguardia de Trilce es un poco más complejo. De repente la onomatopeya sí, pero en los 77 poemas que tiene Trilce encontramos más onomatopeyas. Ok, profesor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por apoyarnos en este curso que es Cátedra Vallejo, y con información acerca de este tema del poemario Trilce, que es muy importante. Sí, profesor, una última cosa. Bueno, yo acabo de llegar, yo soy María Hernández, yo obviamente soy estudiante de la César Vallejo, de la que sería la carrera de traducción e interpretación. Bueno, respecto al tema, yo quería hacerle una pregunta personalmente, porque sé que usted, bueno, como profesor le gusta mucho la escritura, le gusta mucho el estilo de lo que serían los poemas. Entonces yo quería saber personalmente usted, ¿cómo considera el estilo de Vallejo? O sea, ¿qué peculiaridad usted le ve que a usted le llame la atención o que le guste, o en tal que usted lo pueda comparar con sus propias escrituras? Vallejo es el rockstar de la poesía en nuestro idioma. Es, ¿cómo les puedo decir? Estudian a Vallejo en todas las cátedras universitarias del mundo, a donde vayan. En cualquier lengua, Vallejo es, y sí, fue y sigue siendo uno de los más estudiados. A mí me gusta mucho Vallejo, en realidad puedo decir que me encanta. Dentro de los poetas preferidos, tengo a Valdelomar, que es una contradicción total, es una bomba en la poesía, y Vallejo también, porque, ¿cómo les puedo decir? La trascendencia de Vallejo es única, la trascendencia de Vallejo es única. Él está en el Perú desde lo más profundo, llega a Europa,
impacta con su escritura, es amigo de los grandes poetas como Pablo Neruda, del mismísimo Abraham Valdelomar, y bueno, como ustedes saben, muere. Es tan grande Vallejo que en su poema, él dice: moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya recuerdo, moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como soy de otoño. Ok, se cumplió todo, porque murió, bueno, en París obviamente, vivía en Francia, en un aguacero, una lluvia terrible, murió en otoño, y en lo que no acertó fue viernes, bueno, él murió viernes, ¿de acuerdo? Pero él dijo que iba a morir jueves, pero murió un viernes. Pero no está tan lejos de lo que él proyectaba, porque murió un Viernes Santo, y en su poesía, a pesar de que él se declarara ateo, siempre habla de Dios y de Jesús. Habla de un Dios como castigador, pero a la vez habla de un Jesús muy humano. Entonces él menciona mucho a Dios, a pesar de que se considera ateo. Es más, uno de sus poemas dice: yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. ¿En qué comparo yo mi poesía? A mí también, como había comentado, me gusta Vallejo porque es ruptura, es innovación, transgrede la norma, y a mí también me gusta ser a veces transgresor, porque como dice una frase, a veces ir por el mismo camino nos lleva a los mismos resultados, y a mí siempre me gusta innovar y hacer cosas distintas. Vallejo es importantísimo, y no solamente por la vanguardia, sino por el mismo mensaje que brinda su poesía. Se casó con una francesa, Georgette Philippard, y le delegó toda la importancia a su esposa, todos los derechos. Georgette se encargó de propagar, y luego se pudo publicar sus poemarios póstumos, que fue España, aparte de mí este cáliz. Y Vallejo sufría mucho con este asunto de la Guerra Civil Española, ¿no? Y lo trató de plasmar en España, aparte de mí este cáliz. Y también el poemario póstumo, que son poemas humanos, ¿no? Estos 4 poemarios determinantes en la literatura peruana, no solamente peruana, sino latinoamericana, sino también en nuestra lengua. Hablemos también de su narrativa, ¿no? Todos hemos leído a Paco Yunque en el colegio, absolutamente todos. Y allí, por medio de ese pequeño cuento tiene como 8 casos, 8 problemas sociales de la actualidad, de esa época y de la actualidad. Tiene bullying, tiene lucha de clases, tiene explotación. Entonces, en ese pequeño y sencillo cuento que es Paco Yunque, y es universal también, él nos muestra cómo es la realidad de aquel tiempo y también de este tiempo. Se puede decir que es una obra anacrónica, ¿no? Se puede leer en cualquier momento, y siempre va a tener la misma vigencia. Después escribió también obras teatrales, abarcó todos los géneros literarios, ¿no? Pero destacó sin duda alguna en la poesía. Yo siempre pensé, ¿por qué nunca le dieron el Premio Nobel de Literatura? Eso era bueno, lo pensaba desde el colegio cuando lo leía, y decía, pero si es tan grande, ¿por qué nunca le dieron el Premio Nobel? He llegado a la conclusión de que el Premio Nobel no merece o no merecía a Vallejo en ese tiempo, porque fue infravalorado en esa época, y bueno, pues es lo que es ahora, es valorado con justa razón. Así que César Abraham Vallejo Mendoza sí es uno de mis favoritos. Gracias por tu pregunta, Mari, que me permite explorar un poco más. Y no, pues ya quisiera yo escribir poemas como Vallejo, ¿no? No podría escribirlos como él. Yo voy por otro, Claro. mi poesía también me gustan mucho los juegos de palabras, igual que a él. Me encantan los juegos de palabras porque no sé si es por un asunto de dislexia, pero las palabras siempre me flotan alrededor y yo las trato de ordenar para que suenen bien. Claro. No sé si Vallejo era disléxico, pero junta de una manera espectacular las palabras y las letras para que suenen tan bien. Sin embargo, algunas personas no la comprenden, ¿no? Mi último mensaje sería de que la poesía no hay que entenderla, la poesía hay que sentirla, ¿no? Y si tú lees un poema de Vallejo, lo vas a sentir. Y ya pues, sí es, estimada María. Muchas gracias, profesor, de verdad. O sea, de verdad, esto nos va a ayudar bastante en lo que sería nuestro trabajo, de todas maneras. Y bueno, nada más que agradecerle por toda bastante información, la verdad que realmente nos va a servir mucho. No se preocupe. Muchas gracias, profesor, y también por compartirnos un poquito de su experiencia con lo que serían los poemas y con César Vallejo. Buenas noches. Me faltó indicar algo chiquito.
también tuvo mucha importancia y trascendencia el impacto de la Guerra Mundial. Había acabado la Primera Guerra Mundial, vivíamos en una sociedad muy convulsionada, ¿no? Y eso también provocó mucha sensibilidad en él. Entonces, ese fue un hecho importante también, ¿no? El impacto de la Primera Guerra Mundial. Un gusto, chicos, cuando quieran. Gracias, profesor.